Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar acá, eh, buscando aportar desde una disciplina diferente también. Y es un poco como el rol que esperamos generar y esperamos contribuir desde ahí en una temática que es bastante importante, cuestionarnos y reflexionar cuáles son las necesidades que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto pandémico, donde muy en línea con lo que decía el doctor recién, han habido quizás situaciones de encierro donde los niños y los jóvenes están más utilizando redes sociales, interactuando por ahí, y en ese fenómeno la identidad no es un concepto que se suspenda, muy por el contrario, se dinamiza, se tensiona, y nosotros queremos un poco hablar y tomar aquello, las expresiones de identidad, las manifestaciones de identidad en los niños, niñas y adolescentes como un fenómeno de estudio, por así decirlo. Y en eso, algunos datos como para tener a la vista, me imagino que todos los compartimos. Hoy día en Chile, el 24% de la población corresponde al grupo de niños, niñas y adolescentes. Ese grupo está representado en cerca del 50% de los hogares en nuestro país. Eh, que han presenciado situaciones como, por ejemplo, hay otras encuestas, la ELPI, donde se indica que el 62,5% de los cuidadores de niños, niñas y adolescentes han utilizado métodos violentos para orientar su formación. Y además, niños, niñas y adolescentes que cada vez más están incorporados en redes sociales, utilizando juegos como para manifestarse. Todos estos son componentes e ingredientes que nos hacen pensar que es importante preguntarse cómo los niños, niñas y adolescentes hoy día están expresando su identidad, y desde ahí tomar algunas oportunidades para reflexionar al respecto. Para eso tenemos como propósito abordar el concepto de expresiones identitarias en niños, niñas y adolescentes en un contexto donde cada vez más se dinamiza la forma de expresar la identidad. Y para abordar este propósito, este concepto, hemos generado un índice temático que va a tener dos momentos. Por un lado, voy a tomar yo más desde la disciplina de la sociología, el concepto de la identidad en lo social. Es importante entender que este es un concepto dinámico que va cambiando y que va teniendo manifestaciones acorde a lo que va sucediendo en el momento social. Y luego eh, vamos a revisar el caso particular de cómo una institución social muy relevante, como es la institución social de la escuela, de la educación, aborda y gestiona la diversidad, estas expresiones de identidad distintas. ¿Por qué nos parece relevante? Porque las instituciones sociales ahí juegan un rol importante y fundamental. Instituciones sociales donde ustedes, doctores y doctoras, también juegan un rol importante y fundamental. Y en ese contexto, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+, y eventualmente avanzando en siglas, no es solo algo a estudiar y a preocuparse por lo que le sucede a los niños, niñas o a los sujetos, sino más bien por el rol que pueden tener las instituciones para acompañar estos procesos. Queremos un poco aproximarnos a esa comprensión. Y para eso, lo primero que nos parece interesante es hablar de lo social y lo identitario, cómo se mezclan estos conceptos. Y esto es muy importante porque ser sociedad es algo no tan trivial. ¿Nunca se han preguntado eso? Vivir en sociedad es algo extraño. No es un fenómeno natural. De hecho, la sociología dice que se genera una realidad sui generis, propiamente social, donde los sujetos comparten e interactúan con personas que no conocen necesariamente. Y en ese contexto la identidad juega un rol fundamental porque permite orden, permite agruparnos, identificarnos entre pares, y desde ahí que lo social funcione. Nos diría aquí una teoría sistémica, desde la perspectiva sociológica, la sociedad está en permanente tensión con un entorno cambiante. La pandemia es un ejemplo de eso. Pandemia, estallido social, acá en Chile, en Latinoamérica hay otros fenómenos políticos donde se generan ciertas tensiones donde lo social se va complejizando, tiene que complejizarse para hacer frente a estos desafíos que presenta el entorno. Y en esta complejidad, en este aumento de complejidad, la identidad también es algo que cambia. El cómo yo expreso mi identidad también es algo que se ve modificado, tensionado, y desde ahí es muy relevante tenerlo a la vista, porque los niños, niñas y adolescentes están hoy día sujetos en un entorno que es muy desafiante y muy complejo quizás de abordar, y por lo tanto lo anterior se manifiesta en expresiones de identidad diferentes. Pero para eso voy a hacer un poquito de historia bien breve como de teoría sociológica, y voy a remitirme primero a un sociólogo muy interesante que está el Scott Parsons, sociólogo estadounidense, estructuralista,
donde él trató de explicar en el fondo cómo era posible la sociedad en un mundo moderno que se oponía al mundo comunitario, más trivial y más tribal, donde nos encontramos con otros que no conocemos, y Talcott Parsons nos dice, esto es posible porque hay ciertos códigos que se comparten socialmente que permiten la interacción, refiriendo a dos conceptos como el de estatus y rol. El rol se entiende como el papel que desempeña una persona en un espacio social determinado. Y desde ahí eso genera una expectativa de comportamiento del otro. Por ejemplo, como cuando voy al doctor. Yo no necesito conocer al doctor, pero tengo la expectativa de que me va a tratar de alguna manera, supongo que existen ciertos conocimientos que me van a permitir desarrollar y abordar la prestación que yo requiero. Y esto ocurre también con distintas otras instituciones. Educación, con los docentes, con funcionarios del Estado, incluso con un banquero. Yo tengo la expectativa de un comportamiento y a eso Talcott Parsons lo llama rol. Y esto se acompaña con la noción de estatus. El estatus remite a la posición social que tienen estos roles en la estructura social. Por procesos de diferenciación, hay algunos roles que tienen más estatus que otros, por así decirlo. Y esto es importante porque al final, en esta interacción de estatus y rol, Parsons nos dice, ahí se juega la identidad. Esa es la forma en ese momento y bajo esta lógica interpretativa de cómo se manifiesta lo identitario en el fondo, desde el rol que yo ocupo y desde el estatus que está asociado a ese rol. Puede sonar algo complejo, pero en realidad es bastante sencillo. En un mundo donde no nos conocemos con los otros, tiene que existir una forma en que nos podamos interactuar. Y eso Parsons lo posiciona desde ahí, desde el estatus y el rol. Sin embargo, y muy en relación con la charla que tuvimos recién, estamos en un contexto donde la modernidad, como la veía Parsons, ha ido cambiando, porque las interacciones hoy día no son solo en el espacio público, no son solo a la esfera o en el alero de instituciones sociales importantes, sino que también se han dinamizado las fuentes de información y los medios por los cuales yo me puedo ir comunicando con otras personas. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo la sociedad es posible en un contexto mucho más dinámico y cada vez más dinámico? Y ahí podemos echar mano a otra fuente teórica, si se quiere, o a otra matriz interpretativa, que es del sociólogo Zygmunt Bauman, británico, que él se especializó en su minuto en analizar el concepto de modernidad, acuña este concepto de modernidad líquida, que me imagino que aquí muchos pueden conocer, un poco refiriendo a esto, como a estructuras que son sensibles, que son efímeras, que no necesariamente son tan permanentes en el tiempo. ¿Por qué es importante esta matriz, este paradigma de visión? Bauman nos habla que hoy las personas y la sociedad se estructura en comunidades, no comunidades territoriales como una visión más de antaño, sino comunidades un poco más atomizadas, un poco más específicas, más chiquititas. ¿Qué es la comunidad para Bauman? Es un lugar donde yo me siento cómodo, un lugar donde yo me puedo expresar entre pares sin tener ningún resquemor en el fondo, porque hay un entendimiento natural, un entendimiento compartido entre quienes conformamos esa comunidad. En un contexto de modernidad, donde yo puedo ser sujeto de más de una comunidad a la vez. Eso va a ser importante para algo de lo que vamos a hablar después. En este concepto de comunidad hay una tensión de dos conceptos que son bien interesantes, libertad y seguridad. Yo en una comunidad me siento libre y me siento seguro. Para sentirme libre, de alguna manera, la seguridad tengo que verla sopesada y al contrario, para sentirme seguro, mi libertad también puede verse tensionada. ¿Por qué esto es importante? Porque al existir más información, al existir más interacciones y espacios de interacción, las inquietudes de las personas van cambiando. Por lo tanto, este concepto de libertad y seguridad que antes me hacía sentido, eventualmente puede cambiar y me voy a sentir libre y seguro en un espacio distinto, en una comunidad diferente. Y eso es bien relevante para explicar de alguna manera estas expresiones de identidad que podemos ver, por ejemplo, en niños, niñas y adolescentes, también en adultos. En esto es importante el concepto de especificación también. Las comunidades, antes nosotros tenemos esta visión de la comunidad territorial, de la comunidad del sur, de un pueblo en particular. Hoy día están siendo cada vez más específicas y cada vez más líquidas, porque yo puedo transitar de una comunidad a otra, y eso es bien relevante desde el punto de vista de
cómo nuestros niños, niñas y adolescentes, en qué comunidad se están situando, por así decirlo, dónde se están sujetando. De ahí el concepto de sujeto, que también es tan interesante. ¿Y cómo se manifiestan las identidades en un contexto líquido? Aquí surge una necesidad evidente. Si es que hay más información, si las relaciones son más dinámicas, son más rápidas, yo necesito como persona gritar con más fuerza cuál es mi identidad para encontrar a mi par. Necesito expresar mi identidad de una forma más clara para poder reconocerme con otros y generar comunidades que permitan generar lo social. ¿Por qué es importante? Y ahí vuelvo un poco a la reflexión de inicio. Ser sociedad no es algo trivial. Funcionar como un grupo de personas que se acompañan, se relacionan, no es algo común, como que uno piensa, bueno, vivimos en sociedad y está, pero no, no es algo tan sencillo y es algo que teóricamente se ha tratado de responder desde hace mucho tiempo. Y en este contexto, donde las manifestaciones de identidad están sujetas en un entorno cada vez más rápido y dinámico, podemos identificar estas manifestaciones quizás más rupturistas o quizás más desde el gritar, si se puede decir así, para poder identificarme con otro. ¿Por qué esta reflexión es importante? Y aquí los queremos llevar y un poco como compartir y reflexionar con ustedes, porque en este contexto las instituciones tienen mucho que decir. No la institución Estado, sino las instituciones sociales, como la institución de la salud o como la institución de la educación. ¿Por qué? Porque las personas, si bien las instituciones han perdido legitimidad, cada vez están más cuestionadas, y un poco lo podemos ver en nuestro país, donde, por ejemplo, las empresas están cuestionadas, los organismos del Estado están cuestionados, de todas maneras son las instituciones quienes se relacionan con estas personas en su proceso de manifestar su identidad. Y por lo tanto, la institución tiene un rol y un desafío de acoger, acompañar y validar estas expresiones identitarias, y es un poco a lo que queremos llevar esta conversación, donde vamos a profundizar luego con Fabiola en el contexto educativo. Una sociedad que no es capaz de integrar a sus personas, a sus integrantes, pierde función, pierde capacidad funcional. Para no decirlo tan complejo, si es que la sociedad no es capaz de entendernos como un grupo, la sociedad no va a funcionar, y la cosa no avanza, y la cosa no funciona. Y en ese sentido las instituciones adquieren un rol importante, y no solo importante, sino que también fundamental desde lo social. Y eso es un punto interesante, y eso es un poco la provocación que queremos hacer. No es solo atender a un niño, niña o adolescente que tiene una identidad o una manifestación identitaria que quizás es más específica, sino que también hay un rol en mantener esta estructura social. Si la institución es capaz de acoger, de acompañar este proceso, estamos construyendo sociedad también ahí. No es solo la atención a un sujeto, a un niño, a un estudiante o un paciente. Y aquí, dos puntos antes de poder ya compartir la conversación con mi compañera de tantas batallas. Hoy día estamos en un contexto, y aquí voy a remitirme a otro sociólogo que se llama Ulrich Beck, es un sociólogo alemán que acuña el concepto de sociedad del riesgo, muy pertinente para lo que estamos viviendo hoy día. Sociedad del riesgo es cuando las instituciones son incapaces de hacer frente a estas tensiones que presenta el entorno, por ejemplo, lo medioambiental. Hoy día la temática medioambiental ha desbordado quizás la institucionalidad, ha desbordado las empresas, ha desbordado los estados, y hoy día estamos en un momento, no sé si han visto el informe del IPCC que salió hace una semana, que estamos en una situación bastante compleja de cómo abordar este desafío. ¿Y qué le pasa a los sujetos ahí? Hay temor, hay necesidad de sujetarse a una comunidad más pequeña, más específica, y como volvemos más atrás, surgen entonces expresiones de identidad para poder reconocerme con otros. Y aquí hay un riesgo también, porque no todas las construcciones de identidad son deseables. Uno pudiera sostener, bajo la lógica argumental que hemos seguido hasta ahora, que debiésemos acoger todas estas búsquedas identitarias, pero voy a poner un contrafactual como específico y quizás medio rudo, pero uno pudiese pensar que el nazismo en este contexto, en esta lógica argumental, hubiese podido tener sentido. Pero es una identidad como deseable, es una identidad a la cual yo quiero acompañar, y eso es una pregunta que es bien interesante desde la perspectiva de la sociología, eh, que no necesariamente tiene una respuesta, pero que efectivamente es resorte de una necesidad. Si es que hay chicos, niños, niñas y adolescentes que están expresando su identidad para buscarse con un otro, con un par, es porque detrás de eso hay una necesidad de reconocimiento,
una necesidad de vivir en un espacio de acogida, a la Bauman, un espacio donde yo me siento libre, donde yo me siento seguro. Por eso es importante que la institución acoja esa diversidad y la acompañe, porque ahí estamos consiguiendo que una persona se sienta libre y segura. ¿Qué más querríamos nosotros como sociedad? Sentirnos libres y seguros, que es un poco la búsqueda que estamos haciendo. Desde ahí, no es indiferente, por lo tanto, y aquí sí voy a hacer el vínculo directo con Fabiola, como una institución, por ejemplo, la escuela. Los que hemos trabajado como en el ámbito educativo tendemos a hablar de escuela, pero escuela, colegio, nos referimos a ese contexto en general. Acompaña a un niño trans, por ejemplo, o a una niña trans. Acompaña a un niño o niña que se considera gay, o que está un poco en esa búsqueda. Porque a veces en esas búsquedas hay soledad. Y en esa soledad, si no hay acompañamiento, hay una expresión de identidad luego que se va robusteciendo, que se va haciendo un poco incluso más ruda. Y en ese sentido la institucionalidad adquiere una importancia tremenda. Dicho eso, voy a darle el pase a mi compañera Fabiola para que abordemos una situación en específico, como es el mundo en los colegios. ¿Qué está haciendo hoy día el contexto educativo para gestionar la diversidad? ¿Por qué nos parece importante? Porque es una institución social tan relevante como la que pudiera ser la institución de la salud. Termino con esto, Fabi. Si se fijan, cuando uno va al colegio o cuando uno va al doctor, espera algo similar, recibir un servicio, una prestación de la cual yo no tengo mucho conocimiento, por lo tanto tengo que, para ponerlo en chileno, agachar el moño y escuchar, aprender, y un poco supeditarme a este rol que tiene el doctor, a este rol que tiene el docente, los y las docentes. Hay una situación como de desventaja, si se quiere poner en ese término. Pero justo son instituciones muy importantes que tienen permanente relación con niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿dónde es si no en estos espacios donde podemos acoger y gestionar la diversidad? Desde ahí le doy el paso a Fabiola para que podamos seguir con esta parte y ahí conversemos un ratito, si es que da, en la mesa redonda. Fabiola. Gracias, Diego. Si me puedes avanzar a la siguiente. Muy buenas tardes. Quedamos, yo creo, entusiasmados de la primera presentación y creo que podemos hacer ahí un buen match. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo desde educación se ha generado un marco conceptual para tratar de ir ampliando la mirada a lo que inclusión se refiere. Hoy día, aún a 5 años de la implementación de la ley de inclusión, todavía hablar de inclusión está muy capturado por la discapacidad o aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales. Y eso hace entonces que todas las estrategias que se buscan para poder acoger a estas diversidades se empiezan a etiquetar dependiendo, digamos, de ciertas características y por lo tanto, entonces, este concepto a modo de paraguas de diversidad cultural, entendiendo por cultura, ¿cierto?, todos los rasgos distintivos, ya sean espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, que caracterizan a las sociedades, a los grupos, más allá, ¿cierto?, de las letras y las artes, son los modos que nos permiten poder avanzar para comprender estos sistemas que se generan en medio de valores, tradiciones, creencias, en fin. Por lo tanto, entendiendo que la cultura escolar entonces está generando este entramado identitario dentro de la escuela, viene este enfoque inclusivo que nos permite ir conduciendo, ¿cierto?, aquellas estrategias que nos permiten en este espacio privilegiado, obligatorio, entre comillas, ¿no?, que significa y tantas horas en donde estamos en comunión el mundo adulto y también el mundo infanto-juvenil, buscando poder acoger a estas diversidades y tratar de hacer que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan ir avanzando en su trayectoria, generando esta formación integral que es parte de los propósitos de la educación. El enfoque inclusivo se los voy a detallar un poquito más adelante, pero en esta sintonía también hemos visto que no solamente la inclusión es otro concepto que empieza a rondar a propósito de ir fortaleciendo esta mirada de la diversidad cultural, sino que avanzar en otro concepto que últimamente ha estado como muy puesto en la palestra, ¿no?, por distintos motivos, que tiene que ver con la interculturalidad. Una interculturalidad que desde educación se entiende como algo un poco más allá que lo referido a temas de pueblos originarios. Habla de un espacio en donde se están encontrándose ciertos distintos individuos, distintas personas, y cómo desde ahí entonces se intenciona la creación de puentes para generar diálogos
sin distinciones de poder ni de grupos dominantes por sobre otros, sino que diálogos simétricos que contribuyen a generar una sociedad mucho más respetuosa y equitativa. En la siguiente lámina quiero detallar en particular lo que inclusión, digamos, se entiende desde el espacio educativo. Y esto es en base a 3 principios que pareciera que tienen que ver como con 3 momentos. Uno tiene que ver con la presencia. Nosotros vamos a hablar de inclusión una vez se entienda que esta institucionalidad genera las condiciones para que niños, niñas y adolescentes puedan ingresar a este espacio físico. Estamos hablando de más allá de un número, y ahí es donde hay ciertos colegios que se declaran como súper inclusivos porque tienen rampas de acceso y ciertas facilidades, digamos, pero desde una sintonía de lo que significan las restricciones de movilidad. Pero ¿qué pasa con estas otras identidades? Las identidades que uno no anda, digamos, ahí como con aquella etiqueta. ¿Se tienen o se tienen todas las facilidades para que puedan acceder? Y entonces eso es parte de un primer principio, asegurar la presencia en aquel espacio. Luego viene un segundo principio que refiere al reconocimiento. Yo puedo tener en este espacio, cualquiera sea una institución, X cantidad de niños, niñas, ¿cierto? Y van a estar ahí. ¿Y qué tanto yo sé de eso diverso que son? Sé yo si acaso, como antes preguntaban, qué edad tenemos, a través de las pantallas, enorme desafío, por supuesto, quiénes son quienes están ahí. ¿Quién eres tú? Y avanzar en una idea de reconocer esas identidades es un tremendo desafío en el sistema educativo. Un docente que puede tener en promedio 40 estudiantes por sala, la invitación siempre es a generar estrategias que permitan reconocer, porque si ya está presente, ¿cierto? Si ya está en este espacio, eso no garantiza de ninguna manera inclusión ni que este estudiante tenga las posibilidades de participar activamente de sus procesos. Por lo tanto, el reconocimiento es dar un paso más allá, evidentemente, de este adulto como responsable, ¿cierto?, desde el rol profesional, ético que nos compete en términos de lo formativo, y es avanzar al reconocer las identidades, las diversidades, ¿cierto?, y cómo esto se va visibilizando a mis ojos. Y por otro lado, y que es la última como patita, son 3 principios que van muy de la mano, tiene que ver con esta pertinencia, que es que una vez yo te reconozco, puedo disponibilizar las estrategias, las herramientas, en este caso puntual desde educación, para contribuir a tu desarrollo integral. Las estrategias varían, pues dependen de tu estilo de aprender, dependen de las prácticas pedagógicas, los distintos contextos, y todo eso se debe poner en juego. Por lo tanto, el desafío es tremendo para este adulto en poder generar reales comunidades educativas inclusivas. En la siguiente lámina hemos visto que este tema de las diversidades y reconocerlas no es muy amigable, ¿no? Uno ve y con las limitaciones de lo que significa el poder ver, pero quise traer esta gráfica para mostrarles cómo de un grupo de estudiantes, generalmente, ¿cierto?, en cualquier espacio o territorio que se está, hay un porcentaje que puede ser parte de un grupo de la discapacidad, de ser pobres, de ser con necesidades educativas especiales, de pertenecer a la comunidad LGBTIQ+, ser migrantes, desplazados, hoy día refugiados. En nuestro país también tenemos todas estas diversidades que se ven ahí. Y cómo entonces cada una de ellas va representando un grupo de especial atención para poder desarrollar estas estrategias. ¿Cómo nosotros podemos considerar que puede ser una niña, y esta niña además pertenecer a un espacio de ruralidad, y cómo ahí se van configurando otros elementos a la base para poder generar este espacio de acogida? En la siguiente lámina vamos a poder ver una pregunta, ¿cierto?, que es ¿qué tan capaces somos de reconocer la diversidad? La verdad es que esta diversidad que está en medio y enfrente nuestro, ¿cierto?, y de nuestro sentido, evidentemente hay un concepto acuñado ahí por Maturana que habla de ser objetivos al momento de reconocer. Y es verdad, cuando uno trabaja con docentes y dice, mira, tenemos esto, hay que hacer, y tenemos que desarrollar las capacidades que nos amplían, ponernos estos lentes para reconocer a estos distintos grupos. Y si bien es cierto, ese reconocimiento busca ser objetivo, Maturana hablaba de una objetividad entre paréntesis, en tanto que esa capacidad que yo tengo de reconocer está vinculada también con este ser que yo soy.
yo adulto, con mi experiencia, mi biografía, mi historia, mi cultura, mi enseñanza, creencia, valores, principios, y entonces ahí se empieza a dificultar, ¿cierto?, la capacidad que tenemos de poder ir y reconocer estas otras diversidades que están por nuestro entorno. En la siguiente lámina, bueno, entonces la pregunta es, y lo expongo ahí, ¿no? ¿Cómo abordar el desafío de reconocer y acoger todas las diversidades en sus propias y legítimas diferencias? Y este es un tremendo desafío, y quise traer aquí algunas imágenes, puesto que el tema de la diversidad sexual es un tema muy, muy sensible y de alta complejidad para los adultos que hoy día se ven enfrentados a abordar y a acoger, ¿no? No es algo que uno va mucho más allá, obviamente, de los colores, pero estamos hablando de una diversidad que hoy día, en este mundo globalizado, que con las tecnologías, que con una serie de factores que hacen que la escuela sea mucho como más porosa, ¿cierto?, a esto que está pasando aquí y en otros lados, vamos viendo cómo van surgiendo y emergiendo, como decía bien Diego, en esta sociedad un tanto más líquida, una serie de manifestaciones identitarias que la verdad es que hacen muy complejo que uno desde el mundo adulto, que no estuvo en estas vivencias, pueda siquiera ir a la velocidad de lo que se va representando en este espacio. Entonces, acá uno ve, ¿cierto?, haciendo el ejercicio con las letras, LGBTI+, que fue en un minuto cuando sale, digamos, y se pone en el tapete educativo el tema de la política de diversidad sexual. Sin embargo, desde ese tiempo hasta hoy, que estamos hablando no más de 5 años, han aparecido una otra cantidad de letras, y digo letras para representar a colectivos que no se sintieron en su minuto representados por las definiciones que cada uno de ellos exponía. Entonces, acá quiero manifestar el riesgo de estar pensando en un modo adulto en cómo esto encaja o no con tal o cual definición. La verdad es que abre un universo de posibilidades en donde solamente nos invita a estar como muy abiertos, muy situados en las posibilidades que tengamos de acoger a esta niñez, a esta adolescencia y estos procesos. Si ustedes ven ahí, la última laminita habla de LGBTQQIA, o sea, es una locura, no podemos andar, ¿no? Y si alguien de alguna de estas, de alguno de estos grupos identitarios, vamos a hacer el match con aquella lámina anterior, evidentemente tiene que ver con una cantidad enorme. No es lo mismo una niña o niña trans, como decía bien Diego hace un rato, que además tenga una familia en donde, en términos parentales, sus papás sean de una generación muy reciente, digamos, o papás mayores. Sabemos hoy día que lo que se declara como la generación Z, ¿no? Es una generación que ha estado sometida a una cantidad de estímulos respecto de las posibilidades que tienen de manifestarse, que de ninguna manera siquiera están rozando el estándar o los elementos a la base estructurales que tuvieron muchas de aquellas generaciones que pudimos ver ahí, incluso con el ejercicio de cómo vamos con las aplicaciones, reconociendo si las podemos, o sea, porque una cosa es reconocer y uno si es capaz o no de poder desenvolverse en alguna de ellas. Por lo tanto, evidentemente acá lo único que quiero dejar, y luego ahí van a venir seguramente algunos elementos que saldrán en la mesa, es cómo estas identidades, siendo esta una de las más sensibles y complejas en términos de lo que significa los factores exclusores que se generan en el contexto educativo, cómo tenemos que estar como con una mente muy abierta para poder sostener estos tránsitos de estas manifestaciones que se van dando a lo largo del ciclo vital. En la siguiente lámina podemos ver, y les traje algunas de las alertas que se observan en términos de denuncia. Ustedes saben que a propósito de la diversidad sexual, ¿cierto? La no discriminación es un elemento que está a la base, y sin embargo cuando esto ocurre hay posibilidades de generar las denuncias correspondientes, los canales correspondientes, en este caso la superintendencia, y me voy como a la parte más cruda y más ruda de lo que significa no estar conscientes de la acogida a estas distintas diversidades. ¿Cuáles han sido algunas de las denuncias más reiteradas y las alertas que se nos observan? Primero, barreras a la participación. En los procesos de admisión es muy complejo cuando un niño o una niña trans busca, ¿cierto?, dependiendo, claro, hoy día sabemos que hay muchos colegios que a su vez están transitando a una
a un espacio de mixtura, ¿no? Lo que facilita las posibilidades de un niño o niña trans poder ingresar. Pero cuando hay un colegio de solamente niñas y es una niña trans la que ahí quiere ingresar, evidentemente se tensionan las comunidades respecto al qué hacer. Y ahí empezamos un poco medio que a dar vuelta en círculo respecto de lo que se puede, lo que no, y tenemos nuestro proyecto educativo, y qué está pasando ahí. El uso del nombre social como señal de respeto e identidad que se busca manifestar genera muchas complejidades, porque si bien es cierto, hoy día tenemos una ley de identidad de género, hay un espacio, ¿cierto?, que queda, digamos, en una especie de limbo transitorio, puesto que la ley de identidad de género está pensada para los 18 años en adelante, por lo tanto, niños de 12, 13, 14 años que ya quieren hacer, digamos, que el resto los identifique por su nombre social, no necesariamente significa que los documentos oficiales, ¿cierto?, en este caso en el establecimiento, pueda entonces poder plasmarse aquel cambio. Y también, cómo no decirlo, lamentablemente, cómo algunos adultos se complican y no están dispuestos también a tratar con aquel nombre social en una idea también con mucho prejuicio y prejuicio desde el desconocimiento, desde lo que nos pasa también con el tema de las diversidades, cómo yo me veo enfrentado a una diversidad. El uso de espacios definidos por sexo son parte de las alertas también y de las denuncias de no generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de este niño o niña, como son, por ejemplo, el uso de baños, camarines y otro, todo lo que esté categorizado por sexo. Incluso si es que es parte de un rito habitual, por ejemplo, en algunas instituciones hacer fila, como a veces pasa en las clases de educación física, ¿no?, que se separan niños, niñas, hay una fila de ingreso, etcétera. Estos son elementos de mucha tensión y estresan, digamos, a la comunidad, tanto a adultos como a niños, si es que acaso no hay un ambiente en donde se ha dado información explícita y hay una armonía en esta acogida para esta identidad. Uso de uniformes, obviamente los prejuicios y temores por parte de los adultos. Ustedes, bueno, y no es ninguna novedad, ¿no? El tema de las distintas manifestaciones identitarias termina siendo un elemento de tensión, de complejidad para el mundo adulto, pues el mundo, digamos, infanto-juvenil inclusive, no están estas tensiones, o sea, él es un otro, ella es una otra, y no hay más que eso, o sea, hay vinculaciones que se generan a propósito del juego, de compartir a través de las redes, etcétera, pero esto no está pasando en los niños, ¿cierto?, las complejidades, sino que en los adultos. Y ahí se nos tensiona entendiendo que hay una comunidad educativa que funciona acogiendo a estudiantes, pero también aquí hay familias. Por lo tanto, hay un mundo adulto en donde las expectativas a veces de los padres con la de los niños, niñas, no generalmente conversan. Y otro elemento clave tiene que ver con la inexistencia en las instituciones de mecanismos de apoyo o de herramientas para acoger a esta diversidad explícita, lo que, como yo les contaba, tensiona mucho las relaciones, incluso entre colegas. En la siguiente, quiero manifestar que así como ya hemos visto durante lo que ha sido el día de jornada, esta adaptación escolar que se tensiona a propósito de esta identidad, por ejemplo, en particular, evidentemente coloca en tensión la inclusión y la exclusión. Niños, niñas que no se sienten acogidos, como lo hemos podido observar en grupos focales en donde ellos en diálogos manifiestan cómo hay ciertos espacios en donde no se sienten reconocidos, ¿no? Y eso genera una serie de trastornos que obviamente terminan en muchas de las patologías sobre las cuales luego ustedes están atendiendo en otras motivaciones, pero muchos de aquellos casos también surge por esta primera etapa, digamos, o sea, eso termina siendo como una causa a un efecto que se va dando en este espacio que requiere altas complejidades a la base, ¿no? O sea, si en mi familia yo no me siento acogido porque en realidad no respetan o no visualizan mi identidad y mi manifestación, y eso además tiene un correlato en una escuela que tampoco te permite esta expresión, evidentemente se tensiona y toda esta exclusión termina siendo parte también, como lo decía anteriormente el expositor, un círculo, parte de un círculo vicioso que termina desembocando en distintos otros factores a la base de muchas de las enfermedades. Hay un grupo de niños, niñas trans que hoy día están en nuestras instituciones que hablan de estas como heridas de batalla, ¿no? De esta como lucha que tienen que generar entre sus pares o entre docentes, asistentes de la educación, etcétera, para poder ir instalando
como parte del leitmotiv de su vida, este reconocimiento desde esta diversidad. Y en realidad la lucha y la batalla es por eso, es por ser visibles, por ser reconocidos a juicio de lo que ellos manifiestan. En la siguiente podemos ver que para todo esto, el embudo, digamos, que hemos visto como una buena estrategia y una herramienta clave a implementar en los sistemas, tiene que ver con resignificar la acogida. La acogida hoy día se entiende en muchos espacios educativos como un momento en donde uno viene, recibe a la persona, le entregamos de qué trata la institución, cómo funciona, y eso sería la acogida, este primer encuentro. Y acá hemos visto que aquellas instituciones que entienden la acogida como un proceso permanente, sistemático, de carácter integral, es quien puede ir visualizando, ¿cierto?, elementos que permiten poder ir identificando estas transformaciones o estos tránsitos a propósito de la identidad que estamos hablando en el sistema. Gracias a una acogida que se entienda en estas dimensiones, se pueden garantizar las mejores condiciones para que toda actividad de participación de ese estudiante se vea garantizada en pro de su desarrollo integral. Y por último, esto permite, ¿cierto?, potenciar lo que significa un reconocimiento de una singularidad y diversidad propia de cada uno de los estudiantes. ¿Qué elementos tenemos para resignificar la acogida? Aquí aparecen 3, les voy a mencionar 2 en lo que sigue, pero hemos visto que el reconocimiento de las trayectorias educativas, como ustedes pueden ver aquí en la siguiente lámina, tiene que ver con una idea de que uno tiene como un ideal en su mente, ¿no? Y este es un estudiante que entró, es un buen estudiante, avanza, cada año un curso, pero resulta que hay una gran cantidad de factores y de condicionantes de la educabilidad que hacen que nuestros estudiantes tengan trayectorias educativas interrumpidas. De hecho, sin ir más lejos, ¿cierto?, un estudiante que tenga algún tema de salud mental, lo más probable, y nos ha pasado en lo que significa la experiencia en escuela, ¿cierto?, que se ausentan en algunos casos por tiempos muy prolongados, y eso significa que no siendo un estudiante nuevo, cuando este estudiante se reincorpora, se deben poner a disposición estos elementos de la acogida para no generar más estresores, ¿cierto?, y poder reconocer en esa diversidad una situación puntual que lo pudo tener alejado o incluso haber repetido un curso y por lo tanto tener que ir viendo cómo subsanamos aquello para que podamos garantizar el avance. Estas trayectorias que están ahí y que hoy día lo podemos ver también a propósito de la migración, uno sabe que hay familias enteras que están llegando a nuestro país y que no han hecho un recorrido lineal, no todos están llegando hoy día por avión, y eso también significa interrupciones en las trayectorias y evidentemente una serie de factores que condicionan y tensionan la salud, digamos, la salud física, mental y etcétera de nuestros niños, niñas, adolescentes. En la siguiente lámina, creo que por sobre todo, esta estrategia de la acogida busca fortalecer el vínculo pedagógico. Yo puedo tener a una X cantidad de estudiantes, puedo tener regias campañas de admisión, pero al final del día la acogida se juega ahí, en este adulto, ¿cierto? El docente, y no solamente el docente, lo vamos a ver, que se pone a disposición de entrar en un espacio de comunicación recíproco, en donde cumplen expectativa ambas partes. Yo que acojo, él que busca ser acogido, y viceversa. Los docentes también buscamos ser acogidos por nuestros estudiantes y este espacio de la relación que se da en esa sala, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, es una relación de aprendizaje bidireccional. Y esta bidireccionalidad le da toda la riqueza a poder yo, independiente, digamos, de los roles que cada uno tiene, ponerme, ¿cierto?, al servicio de un proceso educativo como es lo que queremos conseguir. Por lo tanto, el vínculo es un elemento clave. Consideraciones al cierre. Primero, hemos visto cómo las comunidades educativas y al mundo adulto en particular es muy necesario que se generen las apropiaciones y el trabajo en relación a los principios que emanan de la Convención de los Derechos del Niño. Acá, cuando uno habla del interés superior del niño, en el mundo educativo al menos tenemos mucho prejuicio respecto de que los profes, quien mejor que los profes, sabemos lo que es mejor, ¿cierto?, para este niño o niña que sentimos no tiene todas las herramientas ni está en su completo desarrollo como para poder decidir. Y eso evidentemente es algo que uno tiene que poner en cuestión y evidentemente uno se pone ahí y va sumergiéndose en elementos que te permiten ampliar esta mirada. 2, elaboraciones de orientaciones institucionales de fácil comprensión.
Hemos visto que muchas comunidades educativas generan muchas capacitaciones a su cuerpo docente y sin embargo no han estado exentas de denuncias por discriminación de alguna de las identidades y diversidades que existen, digamos, dentro de nuestros estudiantes. Y esto es porque esas capacitaciones pareciera que no involucran a toda la comunidad educativa. Entonces, no participó la secretaria, no participaron los asistentes de la educación, el inspector de patio, el portero. Bueno, cuando uno habla de una institución, elementos que estén a la base para acoger debe ser conocida de un lenguaje sencillo, claro, por todos. Uno entra a una comunidad y uno sabe si ese espacio es o no un espacio acogedor. Y eso se debe trabajar con todos quienes componen aquella comunidad. Por otro lado, la implementación de espacios protegidos y participativos para la reflexión o poner en cuestión nuestras prácticas. Un tema súper relevante es que los docentes a veces se sienten un poco sobreexpuestos, ¿no? Y que les debe pasar tal vez a ustedes, que a uno te evalúa el adolescente, te evalúa la familia, te evalúa la institucionalidad. Entonces, se requieren poder, en espacios protegidos, poder contar, transmitir, compartir. Este es mi bebé. Yo puedo ser homosexual y tal vez tener una fobia, por ejemplo, ser racista o ser transfóbico, y puede que no, o sea, pasan muchas cosas en el mundo adulto. Y eso significa que al tener estos lentes y estos elementos culturales, se te hace mucho más difícil acoger a ciertas diversidades. Bueno, ¿cuál? Ese es un trabajo interno y se tiene que hacer evidentemente entre pares en espacios protegidos, porque si no, entonces no estamos avanzando y hacemos cosas desde lo declarativo. Y por último, explorar y compartir buenas prácticas sobre el manejo de expectativas de niños, niñas, adolescentes y sus familias. Y aquí quiero ser súper claro en que la experiencia lo que nos indica es que muchos apoderados, cuando llegan a las comunidades educativas, específicamente con el profesor jefe, actor estratégico clave, llegan contando evidentemente lo que está pasando, ¿no? Si es que antes nos ha dado cuenta, que nos ha pasado muchas veces también, las comunidades se dan cuenta, pero qué difícil es cuando uno está viendo una manifestación identitaria que no es reconocida por la familia. Y estas son situaciones súper complejas, como uno empieza como a lidiar y a transitar, ¿cierto?, con esta expectativa de que este papá, esta mamá, a veces te cuenta una historia queriendo que uno, ¿cierto?, como que arregle, ¿me entiendes tú? Como quien fuera una cosa de que uno hablara, y no, eso no va por ahí. Y entonces ahí, evidentemente, estamos hablando de un tema en donde aquí yo encuentro que tienen toda la convergencia instituciones como salud y el mundo educativo, ¿cierto?, en donde tenemos un gran desafío, ya que las familias, evidentemente no es fácil cuando uno tiene que estar diciendo cosas en pos de este interés superior de niño o niña, que afectan directamente a lo que es una expectativa, un estándar incluso a veces desde lo exitista de una familia que no le cabe la posibilidad de que es un niño o niña, ¿no? O cuando, por ejemplo, apoderados van a conversar a las comunidades educativas para decir que su niño o niña no se junte con tal o cual diversidad, lo voy a poner así, ¿no? Porque eso hay muchos temores. Entonces, estos prejuicios son de alta complejidad y hay comunidades que lo han resuelto de buena manera. Hay colegas, digamos, así como tal vez entre doctores, existan espacios donde se puedan compartir cómo han podido abordar alguna de estas dificultades en el mundo educativo también, y vemos que eso es algo que está a la base de las posibilidades de poder diseñar estrategias de acogida más exitosas. Y para cerrar, les quiero compartir solamente un texto. Hemos visto cómo a través de el trabajo de la lectura, la selección del fomento lector a toda edad, existen una serie de libros que uno va viendo y propician conversaciones en torno a la inclusión, en torno al otro, en torno a la diversidad, y estas conversaciones empiezan a ponerse en juego y desde ahí hay una riqueza, yo creo, invaluable. Este libro, La Isla, dice en uno de sus textos: un hombre en nuestra orilla es alguien distinto, queda de nosotros reaccionar para acercarnos a él sin ideologías, condenas o miedo. Cuando menos lo esperes, tú puedes ser el otro. Muchas gracias. Y con esa frase, solo para cerrar, sé que estamos pasados en breves minutos, pero fijar 3 ideas en el tú puedes ser el otro.
Había un comentario en el chat de cuidado con el uso del más, que no entra ahí la heterosexualidad. Lo que pasa con esta sigla, y que por eso es muy importante, hoy día existe el concepto de ali o el heteroaliado. La persona que es hetero, por ejemplo mi caso, pero que está muy en la causa de la comunidad LGBTIQ+. Y se genera ese grupo, nuevamente, pues, una comunidad donde entre pares, donde yo hetero no quiero dejar de estar fuera, en el fondo, como de este movimiento. Y desde ahí también hay una expresión de identidad nueva también y una búsqueda comunitaria nueva. ¿Por qué ponemos esto sobre la mesa? Con Fabiola tuvimos la oportunidad de participar y liderar unos diálogos participativos con comunidad LGBTI en escuela, con niños y niñas trans, y con esto recogemos y terminamos. ¿Qué era lo que se pedía ahí? Sobre todo, acogida. Lo que nos decíamos, acuerdo con una chica como, chicas, chicos, ustedes nunca van a ser expertos en esto, pero me pueden acoger igual. Y es un poco la invitación que queremos hacer, no solo para la institución educación, sino también para la institución salud. Muchas gracias, estimados y estimadas, y ahí, Maylin, te doy la palabra.